agradecer a los que están aquí y pues vamos a entrar en este tema que a lo mejor ustedes han visto que tenemos como compromisos de decir, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar mi entorno laboral? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi casa, mi hogar, mi familia? Y muchas veces queremos salvar pues el planeta, pero pues ¿cuáles son nuestras acciones diarias, no? ¿Y cuáles son nuestras acciones diarias como prácticas y programas que hacemos? ¿Y por qué lo comento como esto? Como decía Carolina, pues me ha tocado a mí ya más de 16 años con el tema de responsabilidad social empresarial aquí en Sinaloa, pero pues he estado en toda la República Mexicana y hace aproximadamente 5 años hicimos la consultoría en empresa socialmente responsable y pues el punto es cómo lo llevas a lo práctico en la empresa, cómo lo llevas a lo práctico a la universidad y más allá de eso, cómo lo llevas en lo práctico al hogar, a tu día a día, que creo que ese es el reto más relevante que podemos tener, porque podemos decir que queremos salvar el planeta, que tenemos buenas prácticas de medio ambiente y bueno, pues nos le damos like a una publicación ambiental, pero ¿cómo somos personas sustentables? Ese es como un gran tema y cómo lo podemos vivir en lo práctico. Entonces, este tema de responsabilidad social lo manejan como impacto. Todos como seres humanos tenemos un impacto. Un impacto es como, pues, lo que contaminamos, lo que consumimos, la basura que hacemos, etcétera, etcétera. Pero no solamente hay ambiental, hay de valores, de conducta, hay de cómo nos llevamos en el trabajo, un clima interno. Y todos estos temas se van a ver dentro de estas pláticas que vamos a tener. Van a ser nueve pláticas. Y bueno, pues el primer tema es el ambiental, pero ¿cómo nos afecta económicamente eso? ¿Y cómo le afecta a una institución o a una universidad o a una empresa este tema? Pues hay de dos vertientes. La parte regulatoria, que es la de una ley, la de alguna regulación, una sanción económica, algo que tú por un descuido haces una contaminación, por un descuido estás, ¿cómo es que se llama? Generando más luz por aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y está la otra parte, la conciencia ambiental y cómo llevarlo a lo práctico. Y fíjate que está bien interesante porque lo puedes llevar a lo práctico hasta en tu forma de consumir y ahorrar en cuestión de ir a compras, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Porque muchas veces es un tema que tú lo ves como, es bonito, se pueden tener prácticas sustentables, se puede ayudar, pero ¿cuáles son los costos económicos? La frustración que tienes tú en lo personal y la pérdida de tiempo cuando tú te das cuenta que puedes cambiar una sola acción de cambiar un termo por un plástico. Y eso te ayuda incluso a ahorrar. Pero bueno, digamos que esto son temas que la empresa tiene que ver y empieza a ver, oye, ¿cómo me voy a cobrar? ¿Cómo me puede cobrar factura? ¿O cómo estoy desperdiciando tal material? Pues eso es una pérdida económica para la empresa. Entonces, cuando la empresa empieza a ver este tema y dice, este tema es relevante, ¿por qué? Porque estoy perdiendo dinero, estoy no siendo productivo, estoy teniendo mucha merma. Entonces la empresa voltea a ver. O cuando viene la luz, ¿no? En tu casa dices, oye, es que algo está pasando. O cuando hay fuga de agua y te viene la cuenta de agua. Entonces, son temas que empiezas a poner atención cuando hay un costo económico. Pero también puede haber un tema de pérdida de tiempo. Imagínate que tú vas a una tienda que está cerca aquí en la esquina y compras algo para la despensa y se te olvida y vuelves a regresar, pero utilizas el carro y se te olvida y vuelves a regresar. Haces 5 vueltas, pierdes tiempo, la gasolina y no es sustentable. Al final de cuentas, ¿cómo puede ser sustentable ir cada rato? Cuando tú puedes planear y decir, voy a ir un día al mes o 2 veces al mes y hacer una buena compra. Entonces, este tema, aunque parece un poco como que va más para allá, pues el impacto social, el impacto ambiental
tiene que ver también con una pérdida económica, con una pérdida de tiempo y la frustración que eso puede provocarte. Porque qué tan sustentable puede ser perder 5 horas dando vueltas por ir a comprar cositas a 5 horas al mes de hacer una buena compra o 5 horas diarias. Entonces, ahí es cuando te pones a pensar y cómo aplica en mi institución, en mi empresa y en mi hogar, porque hay pérdida económica. Yo me acuerdo que creo que la Semarnap tenía un diplomado de liderazgo ambiental que era hacer un ecomapa. ¿Dónde está la fuga de agua, la fuga de luz? Mapear tu casa o mapear tu empresa. ¿Dónde estás consumiendo más aire? ¿Qué tienes que cambiar? Y son decisiones que me ha tocado ver, por ejemplo, en Chihuahua, cuando ya toman más conciencia de decir, bueno, ¿qué me conviene? Cambiar un panel solar me va a costar una lana, pero al final de cuentas, en 4 o 5 años lo voy a reducir en mi consumo de luz. Son pequeñas decisiones, pero tomando conciencia, ¿no? Entonces, más allá de eso, pues puede haber un despilfarro de recursos económicos, de tiempo y sobre todo de lo que te puede generar una frustración al no entenderlo, cómo lo aplica en tu empresa. ¿Por qué? Porque ahí está la factura y no le pones atención y ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Pues empiezas a tener más pérdida de tiempo, más pérdida de dinero, se empieza a volver crítico y si ahora tienes una regulación, una sanción, una multa o un gasto excesivo, pues entonces dices, oye, ¿qué estamos haciendo con la luz? ¿Qué estamos haciendo con el aire acondicionado? Tengo que cambiar las instalaciones, tengo que cambiar todas las instalaciones eléctricas porque estoy consumiendo de más. Entonces, la empresa toma conciencia de este tema, pues está por la parte de ahorro, pero también puede tomar conciencia por la multa y por la sanción, por tener esos descuidos, y le puede costar su operación a la empresa. ¿Por qué le puede costar su operación? Porque es una empresa que se dedica a sacar peces del agua, pues tiene un impacto directo, o en la agricultura, aquí en Sinaloa, o en la parte norte de la agricultura, y cómo haces que la tierra esté de mejor, que tenga un mejor pH, etcétera, etcétera. Pero así hay empresas de transporte que imagínate al tú tener una ruta y tú eres una empresa de transporte y tienes kilómetros muertos, es decir, trazas mal la ruta, das más vuelta, pierdes más tiempo, más gasolina, se desgasta más el auto y al final de cuentas se está perdiendo dinero. Entonces, la empresa le pone atención por eso precisamente. Y bueno, pues ahora imagínate la reputación. Una reputación donde dice, no, esta empresa tira basura en la esquina. La licencia social o el castigo que puede tener esa empresa. O simple y sencillamente tú, cuando tú tienes tus desperdicios, dices, bueno, pues qué basura le agarro, ¿no? O cada cuánto hago limpia, o cuánta basura tengo en mi casa. Y luego, ¿cómo logro que no todo sea basura, sino que pueda hacer eso que le llaman economía circular y que cada cosa, que si yo compro un plástico pueda servir de florero o que si yo compro un plástico me pueda servir para poner clavos, etcétera, etcétera, y en lugar de volver a comprar? Entonces, este tema pues tiene dos vertientes, la parte regulatoria, la parte de ahorro, que esto digamos que es donde le pega a la empresa, y si tú en lo personal, en tu escuela y en la parte educativa te das cuenta de esto mismo, qué tan viable es estar comprando libreta cada rato y tirando la libreta cada rato, pues imagínate, ¿no? Todo el gasto que puedes tener o las plumas, incluso las plumas, donde tú puedes agarrar y comprarte una pluma fuente y ponerle ahí, pues, recargar la tinta, ¿no? A estar tirando la pluma normal. Muchas cosas que son pequeños detalles que al final de cuentas te pueden servir como un ahorro. Entonces, las regulaciones, la reputación, el ahorro, pues es una parte que se vuelve relevante para la empresa, pero tú en lo personal, pues tú también lo puedes ver en el ahorro. Pero eso no es suficiente, sino que va otro tema que es relevante y que es generar la conciencia ambiental. Entonces, cuando estamos en este tema de responsabilidad social y que este es un tema relevante,
Pues imagínate la medición del impacto ambiental. ¿Cuánto hacemos de impacto ambiental? Pues no es algo que tú te pongas a ver, cuánto voy a hacer, ¿no? Pero una empresa sí, y más si está regulada. ¿Cuál es tu impacto ambiental? Y de hecho ya hay una parte que dicen, güey, tu huella, si viajas tantas veces en avión, ¿cuánto estás teniendo de impacto ambiental? Pero no podemos no hacer un impacto ambiental. Tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir a hacer muchas cosas, pero lo que sí es relevante es generar la educación ambiental. Me conviene a mí como profesor, me conviene a mí como directivo, me conviene a mí como empresario tener en cuenta este tema, sí, por ahorro y por regulación. Pero más allá de eso está la otra parte, la educación ambiental y la ventaja competitiva. Porque si yo puedo medir esto, el impacto ambiental, estoy midiendo lo económico, la pérdida de dinero, lo que estamos viendo en tiempo, en dinero y en frustraciones. Y yo recuerdo que una persona me decía, bueno, imagínate una escuela, los pupitres, se destruyen los pupitres. ¿Y qué pasa con eso? ¿Son de metal o son de madera? ¿Se puede reciclar? ¿Se puede generar ingresos? ¿Se pueden cambiar esto a poner, ¿cómo es que se llama? Hacer banquitos. ¿Qué se puede hacer con todo ese material que se va deteriorando? Y no solamente que se vaya a un salón y se ponga y se refunda todo. Entonces, ahí en esa pequeña acción puedes encontrar que puedes medir tu impacto ambiental. Y en lugar de estar comprando otra cosa, puedes eficientar eso. Es algo que lo puede llevar el área de mantenimiento de la universidad o del centro educativo, lo puede llevar el área de operaciones en una empresa, pero tú en tu casa te das cuenta que lo puedes hacer de igual forma. ¿Qué puedes hacer para poder ir de una otra forma mejorando tu organización de tu espacio y tiempo? Entonces ahí, cuando haces esto, pues tienes un tema de prevención de contaminación. Tú sabes cuántas vueltas voy a dar en el carro, cuántas sí, cuántas no. Hago mi ruta, planeo mi día, pues entonces ya no voy a contaminar tanto. Y así te puedes ir por muchos más temas, como las pequeñas acciones de no utilizar plástico. Son pequeñas acciones. Ahora, gestión de residuos. Muchas empresas acá en el norte o en diferentes partes de la República Mexicana, pues hacen eso mismo, ¿no? La economía circular. Aquí hay una empresa que vende carne, pues el ganado utiliza el popó del ganado como composta, las uñas del ganado como para uñas acrílicas, etc., etc., etc. Pero los residuos los apartan. Y lo dices en tu vida personal, lo puedo hacer. Sé hacer una composta para un jardín de mi hogar, lo podría hacer. Y son esas decisiones que si te empieza a gustar el tema y dices, bueno, pues sí, porque puedo yo, a lo mejor el día de mañana me da por jardinería de hogar, ¿no? Y a lo mejor y puedo sembrar algo para mí, una papa o no sé, o cosas que son de tés, hierbabuena o cosas así. Entonces vas generando tu propio jardín. Y bueno, pues ahí va el tema de uso sustentable de los recursos, donde tú puedes tener, pues, saber un poco más. Incluso, por ejemplo, en México me ha tocado ver que de la ropa que tú ya te la vas a dejar, pues le meten un nuevo diseño o lo vuelven a componer o le dan una chaineada, se puede decir así. Bueno, puede ser un modelo de negocio. Utilizar, no es que sea basura, sino ese residuo, ¿hasta dónde lo puedo llevar como uso sustentable? Y obviamente, pues hay mucha tecnología en instalaciones de casa donde es eco-friendly o eco-hogar. Y me ha tocado una empresa muy grande de México que tiene una política de compras para que sus empleados compren cosas para ir mejorando la luz, las instalaciones, los paneles solares,
los baños, los inodoros y empezar a generar una ecogar o un entorno más amigable con el medio ambiente. Obviamente, eso implica entender el tema, saber dónde puedo generar recursos, porque no es tan fácil ponerle una tecnología de paneles solares a tu casa que decir, bueno, voy a seguir con el recibo de luz aquí. Pero si yo puedo ver más de 3 años, probablemente es más conveniente. Obviamente dicen, no, pues es que los paneles solares luego se echan a perder. ¿Y a dónde van? Sí, puede ser, pero si tú empiezas a tomar pequeñas acciones y determinaciones a ir llevando a tu hogar, a tu casa, a tu trabajo, pues estas acciones, pues obviamente vas a ir mejorando y vas a ir viendo qué tecnología te conviene utilizar. Y bueno, pues obviamente yo creo que aquí todas las universidades y todos los investigadores y todo, em, las personas que están en educación, profesores que llevan la materia, etcétera, etcétera, pues tienen este tema, lo que tiene que ver con la capacitación y sensibilización. Yo no sé cómo, pero podrían, me ha tocado ver algunos biólogos que dicen, oye, pues la biología en general, o sea, un entorno, un hogar, hasta para las mascotas, etcétera, etcétera, los entornos, pues todo es capacitación y obviamente uno lo ve como lejano, pero uno puede ver que puede tener mejores condiciones, pues tomando pequeñas acciones. ¿Y cuál es la primera decisión? Com- Al comprender este tema, ver que es un tema que en la vida diaria nos puede afectar o nos puede ayudar. Yo ahorita les voy a poner una minuta diaria que también les vamos a hacer llegar al que guste, de cómo hacerlo en tu día a día. Y bueno, pues este tema que tiene estos subtemas, por decirlo así, en las empresas, ¿qué pasa? Pues hay manuales de gestión ambiental, de operaciones verdes, de capacitación, de monitoreo ambiental, de políticas de sustentabilidad, o sea, existen manuales de este tema. Pero los manuales son muy bonitos, incluso en las universidades, los manuales de lugares verdes, etcétera, etcétera, pero tienen que llevárselo a un procedimiento. ¿Y cuál es el procedimiento? El procedimiento de un jardín en la universidad, el procedimiento de un jardín en el salón de clase, un jardín vertical, por ejemplo. Pero eso qué es una decisión con una política, ¿no? La política de jardines verticales dentro del salón. Lo interesante es que en la vida diaria nosotros también podemos tener procedimientos de la basura, procedimientos de compras verdes, procedimiento de uso del vehículo, etcétera, etcétera. Pero a veces no lo hacemos porque dices, bueno, no puedes estar en todo el tiempo estar tratando de reflexionar cada decisión que vamos a hacer. Es imposible, ¿no? O sea, es muy cansado hacer eso. Pero lo que sí podemos hacer realmente es, honestamente, pues ver en general de mis factores críticos, de todo lo que hago en mi día a día, de lo que doy de clases, que lo que doy de maestría, de diplomados, qué procedimientos puedo hacer para un mejor entorno. ¿Qué cosas sencillas podría yo aplicar en mi materia? ¿Qué procedimientos podría hacer en mi lugar de trabajo? ¿Qué cambios? ¿Qué tipo? Una plantita, etcétera, etcétera. Pero en tu casa lo puedes hacer y lo hacemos, porque el fin de semana, pues agarras y dices, bueno, voy a planear. Y no planeas la semana, no planches la ropa, no haces todo eso, pues ¿qué va a pasar? Pérdida de tiempo, el lunes estás carrereando y con todo el estrés y toda la frustración del mundo. Y luego, pues, pérdida de dinero porque das 3, 4 vueltas, compras más caro, etcétera, etcétera. Hasta comprar vuelos de avión con tiempo es mejor. Planeas mejor tu tiempo. Entonces, procedimientos ambientales en tu día a día. Ahorita te voy a poner un ejemplo de una minuta personal o sustentable y que la puedes llevar a cabo todos los días. Ahora, la política de sustentabilidad, la política climática, ¿qué es una política? Es un lineamiento. ¿Y qué es un lineamiento? Es una norma, es
algo que se debe de cumplir. Secador, llegada y todo. Una política personal. ¿Y cuál puede ser una película? Política personal, pues algo que tú digas, voy a hacer compras verdes, voy a hacer compras sustentables, o voy a hacer transporte sustentable, o voy a hacer cambio o voy a estar viendo dónde puedo mejorar mi hogar en cuestión de, ¿cómo es que se llama? De mi hábitat para dormir, para estar, qué plantas, etcétera, etcétera. Pues una política personal, pero también esto lo llevas en la empresa y lo puedes llevar a las materias que tú das, a las materias que tú estás haciendo, pues, todos los días, o que estás estudiando, o que estás investigando, o la misma política que lo puedes hacer para vincularte con empresas, para mostrar la investigación que llevas, etcétera, etcétera. Las empresas ocupan, pues, de esta otra parte. Y bueno, pero ¿de dónde empieza? Pues de entender, tomar conciencia. Y ahora les voy a poner, pues, una minuta personal que lo pueden llevar a cabo y que se las vamos a hacer llegar en el grupo de WhatsApp que vamos a tener y que también ahí van a estar los quiz para que ustedes puedan ir ¿cómo es que se llama? Pues contestándolos y de una otra forma, pues también desarrollando la competencia, porque al final de cuentas, en estos temas de responsabilidad social, empresarial, que también son responsabilidad social universitaria, ¿cómo se lleva a lo práctico? Eso es lo relevante. Y se lleva a lo práctico, primero entendiendo que hay tema regulatorio para la empresa, que hay tema de ahorro para la empresa. Pero más allá de eso, está el tema de conciencia educativa, ambiental de la empresa. Y la empresa no se la sabe todas. Sabe lo que está en su operación, pero como universidad, como educativo, como investigación, ahí pueden entrar sobre cuáles temas, porque son los temas que dice, bueno, y en cuáles temas yo puedo encajar como, como, como profesor, como investigador, como parte educativa, pues impacto ambiental en la empresa, cómo está impactando, cómo previene su contaminación, cómo ve la gestión de residuos, el uso sustentable de los recursos, la adaptación que tiene la empresa, el cambio de instalaciones y la capacitación. Imagínense si nosotros tuviéramos capacitación, como lo hace la universidad, de estos temas, pero específicos a cómo me ahorro dinero, la empresa le aporta y le abre las puertas a cualquier investigador y a cualquier profesor o, o persona que venga a contribuir a educar a la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa está produciendo, pero sabe que hay un tema regulatorio y que hay un tema de fuga de dinero, de costos. Y eso lo va entendiendo a la mala o a la buena, y él lo va entendiendo. Y cuando ya entiende que tiene que generar más allá de ese tema, cómo poderlo aplicar, pues ahí viene lo bueno, porque es educación y sensibilización y aplicación del modelo que tú tengas de investigación o que tengas educativo a la empresa sobre estos temas. Entonces, les voy a poner aquí una plantilla de cómo es un manual de sustentabilidad, que al final de cuentas un manual de sustentabilidad es una minuta, un protocolo. Se pueden hacer manuales de todo tipo, ¿no? Obviamente, pues hay manuales de todo y para todo. Pero lo que es relevante es un checklist diario. Aquí con mi equipo de trabajo y su servidor hacemos un checklist diario. O sea, es un argolado, y vamos haciendo checklist. Como cuando tú vuelas en un avión, como cuando tú te van a operar, pues lo que haces es, los médicos agarran y hacen un checklist y hay anestesia, o sea, antes de operar hacen todo, no pueden hacerlo en o sea, imagínense qué riesgoso y qué peligroso, ¿no? Entonces, un checklist de sustentabilidad o un protocolo, independientemente de la empresa, o si tú como persona lo puedes hacer, porque aquí puse creo que los dos, como persona y como empresa, pues miren,
empieza haciendo un diagnóstico, ¿no? ¿Qué es urgente? Bueno, compras, em, pagar la luz, pagar el agua, ok. ¿Cómo puedo medir el consumo energético? ¿Lo estoy midiendo, sí o no? Sí, palomita. ¿Hay generación de nuevos residuos, sí o no? Sí, ¿y cuáles? Los bombillos, la luz, cambié, no cambié. Ahorita casi todo está ya ¿cómo es que se llama? Con luz, pues ahorradora, pero hay focos con Bluetooth o focos de que se prenden. En tu casa lo puedes tener y eso también te ahorra. Es sensibles pues al movimiento, ¿no? Aire acondicionado, yo sé que es un tema porque pues el aire acondicionado, pero ¿hace cuánto no cambiaste un aire acondicionado o le diste mantenimiento? Y hay una fuga de luz. Y en Chihuahua, por ejemplo, pues hay de esos dos, de supercalor y superfrío. Pero cómo lo cambias, a qué, cuándo lo cambias, es un costo. ¿Y cuándo lo haces? ¿En el aguinaldo o sin el aguinaldo o cuando se te descompone, ¿no? Pero irlo pensando, eso es lo relevante también. Y en una universidad, pues también, cada cuánto haces el cambio de aire. Porque a veces tú te das cuenta que mantenimiento en la universidad dicen, oye, pues ya lleva un buen rato, pero no hay presupuesto. Sí, pero gastas más en energía y hay que hacer como una tipo corrida, en fin. El consumo de agua. Me ha tocado ver que hay inodoros, sobre todo para el baño de hombres, que tienen que ver con que no tiran agua, que van al vacío directamente. Y así, ¿no? Entonces, siempre hay formas de ver dónde. Y ese es un tema del agua, ¿no? Este, ¿cómo, cómo voy en mi transporte? Cada cuánto estoy utilizando transporte colectivo? Es decir, me pongo de acuerdo con un amigo, con alguien más. Es incómodo a veces, pero a veces no tanto. Y hay empresas que ahorita están promoviendo ese transporte de hacer una ruta. Si hay 5 por este lado, nos vamos. Y bueno, pues se pueden ahorrar, obviamente. Em, en costos, le puedes tú ayudar al que 2 veces por semana y generas compañerismo. Puede ser, pero si hay una política de la universidad y hay una política más específica, mejor. O si ustedes tienen estudiantes y compañeros o alumnos y dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no en tu clase o en lo que estás dando le dices, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no los que viven juntos? ¿Quién vive junto por tal colonia? Ok, ¿por qué no hacen una ruta? Y se ahorran dinero y están estudiando, ¿no? Imagínate. Y tú como profesor estás haciendo y premiando. Los tipos de residuos, ¿qué residuos tengo? ¿Cuánta ropa no tiramos? ¿O cuánta ropa? ¿O qué? ¿Para qué nos sirve la ropa? Que ya no usamos o la tenemos ahí. Mientras más ropa tenemos, más caliente está el lugar. ¿Por qué? Porque acumula más calor. Y eso que implica más aire acondicionado. En fin, ¿no? Entonces, insumos, compras verdes. ¿Y a qué me refiero con compras verdes? Pues a veces no es necesario comprar cosas tan chiquitas como botellitas de agua. Sí es bien relevante porque llega una persona a la universidad y que darle la botellita de agua de plástico, pero aquí me ha tocado ver empresas que utilizan vidrio y su política es vidrio y lavar. Entonces, ¿qué pasa? Pues el consumo de agua es en garrafón y en vidrio o en botes de plástico, pues, pero no desechables, ¿no? Y es un pequeño cambio que tiene un ahorro, pero ahí va el tema de conciencia. Entonces, compras verdes. ¿Cuáles son las compras que yo utilizo? ¿Cómo me organizo? ¿Qué tanto me organizo en este tema? En la separación de residuos, a veces es súper complicado porque es, bueno, todo se va a lo mismo. Pasa el camión y pasa lo mismo. Pero tengo un amigo que dice, oye, pues yo agarro las latas de aluminio y pues voy y las vendo.
y me dan 50 pesos. Es para algo, o sea, para algo, ¿no? Entonces, siempre hay una forma de ir mejorándote tú en lo personal y también puedes inculcarlo a tus alumnos. Puedes empezar a hablar de estos temas. No es nada más decir, ay, sí, salvemos el planeta, o doy una materia ambiental, o la responsabilidad social de las empresas y su impacto. Oigan, traigan bules, vénganse en carros, separen los residuos. En este salón puede ser complicado, pues, digo, porque si no hay una política, pues puede volver contaminación, pero vamos a hacer composta. ¿O quién se anima a echar a andar un pequeño mini proyecto de composta? A ver qué sale. Entonces, todo esto de implementación de acciones, pues nos va generando una minuta, un protocolo. Y lo puedo hacer mensual, lo puedo hacer en mi materia. Y de igual forma, pues puedo hacerlo, este, como centros de reciclaje, campañas educativas, eh, puedo hacer planes de acción, educativamente hablando, puedo hacer una serie de acciones, tareas específicas para que hagan esto los alumnos, para que investiguen. Todo eso son pequeños protocolos que la empresa lo ocupa. Pequeña minuta diaria que puede hacer o cada mes o cada 15 días el de mantenimiento, para darle un buen mantenimiento a las instalaciones. Entonces, pues ahí sí tiene sentido. No solamente estoy diciendo que voy a salvar el planeta, no estoy diciendo que sí, que hay que ponernos a, a salir adelante, etcétera, etcétera, pero se trata de que nosotros podamos generar, obviamente, pues conciencia ambiental. Y si ustedes están en un tema educativo y si ustedes están, pues de una otra forma, empujando con estudiantes, con alumnos, si ustedes tienen la parte formativa, si hay algo ahí que a ustedes les hace dar clases, ver cómo el alumno puede transformarse, pues adelante. Y para las empresas que nos están viendo o que nos van a ver, porque pues está la red de mujeres empresarias de Tabasco, con el cual le vamos a hacer llegar también aquí los videos, pues hay un ahorro, pero un ahorro no por acciones aisladas, tienen que ser por programas y una política específica. Y ese programa puede irse muy a lo terrenal en un protocolo o puede ser un programa muy general de educación ambiental. Entonces, este tema es un tema que al final de cuentas es relevante y que pues les puede servir a ustedes como forma de llevar. Entonces, pues aquí les dejo esa información y pues les agradezco y ahora sí voy a abrir un poquito el micrófono por si quieren participar, quieren comentar algo, por ejemplo, llevarlo a lo práctico en la escuela o algún comentario o cómo lo están viviendo actualmente las empresas o por qué ese marco regulatorio o algo en específico, pues estoy a sus órdenes, ¿no? Entonces, aquí abro micrófonos y el que gusta alza la mano, por favor, y dice, mm, quiero saber este tema o en mi universidad o mi lugar o mi materia o yo lo estoy haciendo así y lo quiere compartir, pues adelante. Creo que ibas a comentar algo, Jorge, pero creo que traes aquí el micrófono apagado. Te vi con ganas de comentar algo, mi querido Jorge Luis Chivo. Sí, Fidel, oye, es que muy interesante, te felicito todo lo que nos has dicho, ¿no? Y siempre está el gran debate, es en todos los, bueno, para mí ahorita que ya sabes que me dedico también a la docencia acá en la Universidad Autónoma de Sinaloa, eh, siempre es el gran debate cómo transmitir todo esto a las nuevas generaciones, porque es un conocimiento que ya ha estado, ya se conoce, se ha probado, pero me he dado cuenta que con los estudiantes es todo un reto porque hay que volver a aprender todo esto para que puedan mejorar.
Y es ahí, Fidel, tú que conoces todo, como qué metodologías pudiéramos implementar con estudiantes, porque sí, en la práctica, la empresa, claro que los ejemplos muy claros, pero cómo llevar esto es como que mi reto ahí, si me pudieras, no sé, aportar algo Mira, al respecto. fíjate, Jorge, gracias por ahí, por el comentario. Fíjate, Jorge, que hay un tema muy interesante. Creo que a veces tenemos un resultado, por ejemplo, este, ¿no? Tenemos este resultado, pero esto no me define ninguna de estas dos cosas que están aquí, un aire acondicionado y un comodoro. Yo me puedo identificar con un resultado bueno o malo al dar una clase o al hablar de este tema, pero no soy ese resultado. Bueno o malo, no soy ese resultado. ¿Estamos de acuerdo? No soy. ¿Qué soy? Un proceso, ¿no? Pero el proceso, si mejoro mi proceso, pues al mejorar mi proceso puedo tener este otro resultado, ¿no? Entonces, el resultado es un proceso. Me ha tocado dar clases de vez en cuando y yo sé que pues vas en esa mejora constante, ¿no? Pero a veces siento que no conecto, a veces siento que sí, pero no soy el resultado y ahora digo, bueno, es que me faltó mejorar mi proceso. ¿Y qué significa? Necesito cambiar algo con este auditorio o con este en específico para poder mejorar mi resultado. Sin embargo, todavía hay algo atrás de eso, que es la idea de querer ser esto, un celular, o tener este resultado de celular, o tener este. Y ahí entramos a tres tipos de fe, que es la fe creyente, la fe admirativa y la fe discursiva. ¿En qué creo que me da este resultado? ¿Y en quién debo de ser para dar otro resultado? Entonces, para dar un resultado, ¿quién me debo convertir o quién debo ser o qué debo cambiar para yo poder transmitir? ¿Qué es lo que están esperando los estudiantes que yo haga? Que sea por TikTok, que sea por redes sociales. Y entiendo porque estamos en un tema que realmente pues son temas, sí que se saben, pero que estamos en una época donde la desvirtud, donde el placer momentáneo es mucho más premiado que el placer acumulativo o que la virtud. Y la virtud implica ese esfuerzo. Entonces la virtud implica que vas a posponer el placer de la distracción y enfocarte en algo mayor. Y a como está atacado de que, oye, ¿para qué estudias? Oye, ¿que para qué? Pero no se trata de que no estudies, se trata de que tú logres convertirte en un profesionista con análisis crítico, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me he topado, y sobre todo, por ejemplo, yo te voy a hablar desde el caso empresarial. ¿Yo en qué me tengo que convertir para hablarle a un empresario y decirle, oye, estás perdiendo dinero? Oye, estás perdiendo tiempo. O sea, ¿quién debo ser para que el empresario me tome en cuenta? Entonces empiezo de la idea y mi proceso lo trato de mejorar para tener mejor resultado con el empresario. Que el empresario diga, ah, sí es cierto. Entonces, creo que por ahí puedes tú como explorar, digo, son ideas, no es algo, cada uno, como en la vida, uno tiene que ir explorando su propio camino, pero en el tema de estos temas que son más allá de la ley, más aspiracionales, pues son el de decirle al empresario, oye, realmente ve, o sea, te conviene ser más competitivo, pero yo me tengo que convertir, tengo que cambiarme, o sea, hasta de vestimenta, eh, transmitir en redes sociales, dar este tipo de pláticas, generar contenido de valor para que el empresario, pues,
no es que gaste su tiempo, sino que ponga atención a mi tiempo, o sea, me dé un poquito de su tiempo, más bien, para ponerme la atención y decirle, oye, ojo con esto. Ah, bueno, ya entendí. Entonces, yo diría que por ahí pues lo puedes explorar un poco. A mí me ha servido mucho eso, el cambiar la idea, porque no soy ninguno de esos resultados, pero una buena clase, una mala clase, una plática ahorita en el Zoom o esto, este es un resultado de un proceso, que este proceso se dio con la universidad y que tenemos trabajando un buen rato, pero que al final de cuentas salió de una idea que va a ir mejorando, que puede ir mejorando, pero el proceso, si yo me engancho con este resultado, bueno o malo, pues digo, no, no soy bueno para esto, o no me van a poner nunca atención, o no sé. Pero si yo mejoro mi proceso, obviamente va a mejorar mi resultado. Pero ahí tengo que entrar a ver qué es lo que quiero. Y ahí entra el primer punto. La idea en qué creo, la fe creyente es mis creencias en Dios, en la religión, en lo que quiera. La fe admirativa, admiro por qué hay profesores en YouTube que dan matemática y tienen millones de gente y que ganan de YouTube. ¿Por qué? Entonces, admiro el resultado de él. Esa es la fe admirativa de eso. Y está la fe discursiva que es, me conviene aplicar lo que este profesor hizo, o que este investigador, o que esto. Entonces, ¿qué es una habilidad de comunicación? Es una habilidad de plantear pensamientos, no, no sé, pero ahí es tu propia autenticidad y tu idea de qué crees, y en esas creencias enfocas tu proceso. Pero si no te da para más, este resultado es que tienes que cambiar, porque esa idea ya no da para más. Tiene que ir a otra idea para mejorar el proceso. Pues más o menos así, ¿no? Bueno, espero que te haya servido. Sí, y gusto verte por aquí. No sé, Valeria Mollinedo, ahí que veo que estás por aquí. ¿Alguna duda, algún comentario, Valeria? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo solamente quiero agregar un aspecto muy importante. Yo recuerdo que mientras estudiaba la preparatoria, hubo una asignatura en biología donde nos enseñaron a realizar nuestra propia composta. Lo curioso de ese proceso fue que dos compañeros se dedicaron, o más bien estudiaron algo relacionado con ambiente, y el día de hoy, derivado de esas prácticas de composta y todo lo demás, son ingenieros ambientales y han aplicado en mi municipio natal, en Teapa, han aplicado a la perfección el tema del medio ambiente. Y estos dos compañeros han podido relacionar no solamente la cuestión del medio ambiente dentro de casa, sino que han caminado a pasos pequeños pero agigantados dentro de la empresa o de las empresas que los han ido contratando. La verdad que es un tema muy importante y que en lo particular yo estoy en el sector inmobiliario reciente y veo la gran demanda que hay investigando un poco sobre este sector, he encontrado que hasta para las construcciones de las viviendas ya hay blogs ecológicos. Entonces, la derrama económica que hay en este tema es muy, muy importante. Le agradezco muchísimo su aportación porque desde casa podemos empezar con pequeños pasos para luego el día a día, con la minuta que usted nos comentaba, ir implementando con las personas que nos rodean y más adelante en el círculo eh, laboral y personal. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Valeria. Fíjate que mi familia es de Teapa. Ay, Así, qué bien. qué padre, ¿no? Te comento que, y como dice Jorge Luis, yo creo que un maestro, un profesor que inspira
a que esos muchachos se hayan convertido en un negocio de biología, son cosas que te quedas, o sea, son cosas trascendentales, pues, ¿no? Y bueno, pues aquí en Sinaloa, en Culiacán, están haciendo un ecogar con ladrillos ecológicos. Son ladrillos de botellas de PET y les ponen todo lo que son de frituras como papas y todo eso, y lo hacen. Y lo hicieron, y es el primer ecogar. Hay muchos como áreas de oportunidad de este tema y que un profesor puede inspirar y puede ayudar a esos alumnos a enfocar y orientarlos. Y las empresas te pueden también, pues de una otra forma, servir en ese sentido. Entonces, al final de cuentas, gana la sociedad, gana la comunidad. Y como tú dices, de estos blogs ecológicos, de esta biología, y yo si estoy en mi oficina, puedo también hacer ese cambio, puedo ayudar. Entonces, estos temas vamos a ir viendo diferentes temas. Este tema fue el impacto ambiental. El próximo va a ser el tema de recursos humanos dentro de la empresa o la calidad de vida dentro de la empresa. Pero es un tema que también se puede llevar a la calidad de vida en la familia y en el hogar. Y son temas que van más allá de, de solamente el negocio, que son un poco más, pero que nos ayudan a tener estos entornos. Y te digo algo más, Valeria. Los bancos, los proveedores internacionales piden que tengas criterios como empresa, que les llaman ACGs, criterios para que puedan invertir en tu empresa. Pero más allá, es que al final de cuentas, si tú te vuelves un ejecutivo o una persona que conoces de estos temas, vas a ser más competitivo porque llegas a una empresa y lo puedes implementar y le vas a generar ahorro. Entonces, son cosas que lo va viendo poco a poco, pero que luego se da cuenta que son necesarias para el día a día. Pues muchas gracias, Valeria. Y bueno, pues me gustaría ver si está Rodrigo. Ahí, Rodrigo. Hola, Hola, Rodrigo. Julián, buenas noches. Muchas gracias por tus comentarios. La verdad que están muy interesantes. Sí, vamos tomando nota aquí de algunas cosas que fuiste aplicando y pues muy atentos con tus comentarios. Muchas gracias. Bueno, Rodrigo, ahí en el grupo que vamos a tener, o que ya tenemos, mejor dicho, que ya está, vamos a pasar estas minutas y vamos a pasar también algunos cronogramas, cosas que les pueden servir para la aplicación diaria en tu hogar y en tu escuela o en tu trabajo o en donde estés. Y bueno, pues va a haber un pequeño como preguntitas, quiz, para que al final, si desarrollas la competencia, pues le damos una acreditación y tú lo puedas decir, tengo la competencia laboral o puedo yo llevarlo a cualquier lado. Entonces te invitamos a que te unas al grupo y que pues lo continúes haciendo. Van a ser diferentes miércoles, pero pues se van a hablar de estos temas. Excelente, muchísimas gracias. Ya estamos en el grupo. Perfecto. Bueno, pues vamos a darle aquí, ¿alguien más que quiera comentar algo? Que tenga ahí, que quiera dar una opinión. Hola Fidel, buenas noches. Buenas noches. Soy la maestra Enriqueta. Maestro Es Enrique, qué gusto saludar. igual un gran gusto saludarte y de verdad escucharte. Yo creo que siempre nos invitas mucho a la reflexión porque son temas de sumo interés para todos nosotros. Y yo, bueno, sí me gustaría comentar que creo que es muy importante que hagamos una introspección nosotros mismos, cómo es nuestra conducta, nuestro actuar, ya sea como persona, como docente, como empresario. Y bueno, con base a esto, hacer cambios de cultura,
como tú lo decías, ¿no? Hacer un checklist, una minuta de cómo nos organizamos, realmente cómo soy yo, cuánto tiempo tardo en bañarme, cuánto es el agua que desperdicio, o sea, debo de ser más ahorrativa, cuando yo salgo de casa, tengo la prevención de apagar todos los contactos que están conectados y que por ahí hay fuga de luz. Como empresarios, ¿verdad? Lo que comentabas, eh, ir fomentando en los estudiantes también cómo ahorrar para que no hayan esas fugas también, pues esos costos, como tú bien lo decías, la importancia de una jornada quizá cuando no la merita, que no sea nocturna, para evitar desperdicios de luz. eh, Igual cuidar el agua, cuidar los ríos, que no se contaminen. O sea, hay tantas cosas que tenemos que hacer para cuidar nuestra casa grande, nuestro planeta, que es una responsabilidad de todos. Es algo que debemos de sensibilizar, debemos de fomentar nosotros primero para nosotros mismos, los que somos docentes para con nuestros estudiantes, los que son empresarios para con sus colaboradores. Así, por ejemplo, eh, cuidar nuestro ecosistema, nuestras especies, nuestros animales. O sea, de verdad que es un tema muy importante porque casi nada es el futuro de toda la humanidad. Eh, Trabajar con los ODS, pues para que todos en este mundo sumemos y ganar, ¿no? Y todos ganemos. Entonces, de verdad que yo sí quiero felicitarte, temas muy, o sea, trascendentales, porque pues casi nada, es el futuro de la humanidad que tenemos que cuidar. Muchísimas gracias, Fidel, de verdad que como siempre muy interesante tus temas. Gracias. Qué gusto saludar a la maestra Enriqueta. Y quedo con esto, la introspección de la conducta, ¿no? Y creo que ahí diste un clavo porque como empresario te das cuenta que la introspección de cómo pierdes dinero o cómo hay regulaciones, pero cómo puedes llevarlo a algo más sostenible en el tiempo. Y poniendo el ejemplo de que si vas a la tienda cada 10 veces al día, pues qué tan sostenible en tu tiempo, en tu dinero, en tus recursos. Pero si vas una vez o dos veces al mes, pero eso ya es lo que comentas, la introspección. Y la introspección es cultura. ¿Y de dónde viene la cultura? De la agricultura, de sembrar las cosas y la conciencia. Yo creo que ahí me iría, sembrar conciencia de lo relevante que es, pero como comentas, en ese checklist y en acciones pequeñas. Eso es lo que lo pueden hacer dentro de las clases, dentro de nuestras actividades diarias de hogar. Y bueno, pues la invitación que les estamos haciendo también aquí en el instituto, pues para que pues ustedes pues se sigan preparando en estos temas y conociendo el otro aspecto, ¿no? La parte empresarial. Bueno, pues agradezco a todos. Yo le voy a regresar aquí los micrófonos a Carolina, a la arquitecta Carolina. Y bueno, pues no sé si hay algún otro comentario o ya nos vamos directo con la arquitecta Carolina para agradecerles y despedirles pues esta pequeña transmisión que hicimos y estas charlas. Muchas gracias, Fidel, por acompañarnos, por compartir desde tu experiencia y también tanto como consultor como tu experiencia con las empresas con las que has trabajado y también por estas reflexiones de cómo podemos dentro de nuestra propia vida diaria hacer también estas buenas prácticas y estos cambios que pueden impactar a nuestro planeta de manera positiva. Y agradecemos a todos los que nos acompañaron. Esperamos que esto haya sido de mucho provecho, de mucha utilidad, tanto a nivel empresarial, sin importar el sector en el que te encuentres desempeñándote, y también para tu vida personal. Y los invitamos a que se mantengan en el grupo de WhatsApp. Les estaremos compartiendo por ese medio, como ya bien les mencionó Fidel anteriormente, los formatos que nos explicó cómo funcionan a lo largo de este diálogo
Y también les estaremos compartiendo otros tips, otros videoclips con mayor información que pueda ser de utilidad. Y si en caso de que ustedes lleguen a tener alguna duda con respecto a alguno de los formatos que les vamos a compartir por ese medio o de alguno de los temas, querer profundizar un poco más, para eso está este grupo de WhatsApp, para que podamos crear esta red de diálogo a través del WhatsApp, en donde podamos compartir tanto experiencias, tips, como también aclarar dudas y saber de qué manera podemos llevarlas de la teoría a la práctica en nuestros centros de trabajo y en nuestra vida diaria. Les deseamos que tengan muy bonita noche. Nos vemos el próximo miércoles en el diálogo ESR que vamos a tener, en donde vamos a hablar sobre cómo evitar la frustración de los costos legales y que tiene relación con cómo cumplir con los derechos laborales y mejorar el clima organizacional desde la empresa. Así que nos vemos el próximo miércoles. Que tengan muy bonita tarde. Hasta luego.